Ya está. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Acá desde Lima, Perú, estamos transmitiendo en vivo y en simultáneo por las señales de NTV Noticias, Huayca, CDC Ecuador y CD Trabajo Colombia. Mi nombre es Verónica Insausti y les doy la bienvenida una vez más a Nuestra América en Disputa. En esta edición vamos a conversar sobre el alto índice de criminalidad en el Perú. Según el Instituto Nacional de Estadística, el INEI, el 26,9% de los peruanos mayores de 15 años han sufrido de un robo o han sido víctimas de un delito en los últimos 12 meses. Por otro lado, Ipsos Global, que hizo un estudio en 31 países, resulta que el Perú es el segundo país donde sus ciudadanos se sienten más amenazados, sienten más inseguridad ciudadana y lamentablemente pues no tienen a dónde mirar para resguardarse. Hay también un 80% de la población peruana, según los ciudadanos encuestados por el INEI, que desconfía de las fuerzas del orden, de la Policía Nacional del Perú. Entonces, ¿a quién acudir? ¿Qué se debe hacer? ¿Cuáles son las medidas urgentes que se deben tomar desde las autoridades, del Ejecutivo, el Congreso? Pues vamos a conversarlo hoy con dos especialistas en Nuestra América en Disputa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente les saluda Verónica Insausti. A partir de ahora los invito a que se conecten con sus preguntas, sus comentarios a través de las diferentes plataformas de medios alternativos, Huayca, NTV Noticias, CDC Ecuador y CD Trabajo Colombia, que están conectadas a partir de este momento. Como les comentaba, hoy vamos a abordar el tema de la inseguridad ciudadana y del alto índice de criminalidad en los últimos meses en el Perú. Y solo en el periodo enero-marzo de este año se reportaron oficialmente 43.655 delitos en Lima Metropolitana, ni siquiera en Lima Provincia, solo en Lima Metropolitana. También 9.297 en Lambayeque, 7.835 en Arequipa y 7.789 delitos en La Libertad. Los peruanos se sienten totalmente desprotegidos. ¿Qué hacer frente a esta dramática situación? Pues hemos invitado en esta ocasión a dos especialistas en el tema. Ellos son Wilfredo Pedraza, político, exministro del Interior y expresidente del INPE. Y también está con nosotros Carlos Mejía, sociólogo, docente universitario, especialista en temas laborales y asesor de los principales sindicatos en el país, en el Perú. Muchas gracias a ambos por estar aquí. Buenos días, Verónica. Buenos días a Carlos también. Buenos días también, Verónica, Wilfredo, y a todos los que nos están viendo y escuchando. Muy bien, gracias a ustedes por estar aquí y bueno, esperamos en este espacio poder encontrar alguna luz al final del túnel en esta situación de inseguridad para todos los peruanos. Señor Pedraza, ¿cómo es que llegamos hasta este punto de inseguridad en las calles? Yo tengo la certeza de que la situación de la inseguridad en el Perú fue decreciendo a partir de la crisis política que el sector interior ha venido mostrando desde el 2018 para adelante. La salida del presidente Kuczynski y la renovación constante de ministros del Interior y de comandantes generales también ha generado abandono de la inversión para elementos de seguridad en favor de la policía, ha generado una parálisis de todo el aparato policial, porque sin líder, sin certeza de lo que hay que hacer, pues la delincuencia fue avanzando. Y creo que el primer factor es el tema político. Y el segundo factor, sin la menor duda, es la migración de bandas organizadas, de delincuencia bastante calificada, que ha ocurrido en nuestro país en los últimos 3 años y que lamentablemente no ha habido una respuesta adecuada, idónea
poder del Ejecutivo para enfrentar esos fenómenos. Esa migración, no de personas, no de migrantes simplemente, sino migración de bandas organizadas que tienen calidad de fuego, poder, experiencia, mucho expertise en el arte de la extorsión, del sicariato, del trata de personas, etcétera, se han venido asentando y por supuesto eso ha ido empujando, digamos, hipos en la inseguridad en nuestro país. Así es, y estas bandas organizadas, como usted bien describe, ¿cómo es que en el Perú pues han encontrado un territorio donde pueden actuar a sus anchas, a vista y paciencia de las autoridades? Carlos, ¿por qué crees que ha ido en aumento en los últimos tiempos esta modalidad del crimen organizado? Sí, en la misma línea de lo que ha señalado Wilfredo y ampliando un poco esto, ¿no? También es cierto que nuestro país y buena parte de la región vive un proceso estructural en donde reformas económicas que se dieron en los años 90 y que esperábamos que tuvieran algún tipo de resultado en cuanto a no solo crecimiento, sino también eliminar brechas sociales, desigualdades, no ha ocurrido así. La situación económica no ha mejorado como se esperaba y luego hemos tenido la crisis del COVID, luego una crisis económica posterior. En fin, todas estas situaciones más estructurales crean condiciones para que haya incentivos para actividades delictivas. También es cierto que vivimos en una época donde la inseguridad es pues un signo distintivo. Casi todos los ámbitos de la vida social están llenos de incertidumbre. Lo que antes parecía muy sólido, ahora ya no lo es. Si uno mira, qué sé yo, hay cosas como el empleo, ¿no es cierto? Que se vuelve precario, que se vuelve inestable, que se vuelve temporal, que deja de ser una alternativa para muchos jóvenes que ya no ven en los estudios, en la universidad, en las carreras técnicas, la posibilidad de un ascenso social. Entonces, claro, hay más incentivos para la delincuencia. Y finalmente, claro, efectivamente, hay una transnacionalización de la economía ilegal, ¿no? Hay bandas, efectivamente, que también entran pues en los procesos de globalización y se transnacionalizan y comienzan a operar más allá de las fronteras nacionales. Todo este conjunto de fenómenos, lamentablemente, claro, no ha tenido una respuesta adecuada de parte del Estado. Y allí es en donde vemos que hay una suerte de especialización y profesionalización de los delincuentes que cada vez tienen mayores experticias para desarrollar sus actividades. Sí, lamentablemente, ¿no? Como tú bien dices, pues la falta de empleo, la pobreza ha acentuado toda esta violencia y la delincuencia, pero a su vez, en paralelo, esta, como tú bien lo llamas, globalización de las bandas, pues lo vemos acá en el día a día, ¿no? Ahora, señor Pedraza, usted que ha sido exministro del Interior, ¿por qué? Porque por el otro lado también nos vemos los ciudadanos desprotegidos. El 80% de los ciudadanos encuestados oficialmente, eso es una cifra oficial del INEI, no confía en la Policía Nacional del Perú. ¿Por qué cree que hemos llegado a esa percepción? Y en realidad, la pregunta de fondo es, ¿se puede hacer una reforma estructural al interior de la policía, del Ministerio del Interior? A ver, el tema es complejo porque históricamente, diría, la policía no ha tenido la aceptación que, por ejemplo, casi siempre tuvo las Fuerzas Armadas. Y eso se explica por el contacto permanente que el ciudadano tiene o que el policía tiene con los ciudadanos, en acciones buenas y en muchísimas acciones malas. Siempre creo que el policía y la institución en general tiene un doble rostro, uno amable, capaz de dar la vida incluso en una acción, en una intervención, pero la otra compleja, vinculada al crimen, a la corrupción, que creo que es lo que afecta de un modo sustantivo la imagen policial. Es incontestable
que cuando hay crecimiento de la delincuencia, hay más víctimas, hay más denuncias, hay más movimiento de prensa alrededor de esto, y por supuesto eso tiene un efecto directo en la imagen de la policía. Hay que reformarla, bueno, como quiera llamarse, hay que hacer algo para fortalecer la institución policial. En el 2012 lo intentamos. De hecho, cambiamos toda la base legal, inyectamos muchos recursos, compramos tecnología, renovamos los principales aspectos de tecnología en vehículos, Central 105, interconectamos radio, doblamos la remuneración hasta el 2016, digamos, un esfuerzo bastante importante. El gran drama en nuestro país es que esas políticas de reforma que no se pueden terminar en 4 o 5 años, no tienen continuidad y consecuentemente se estancan. Intentamos cerrar brecha en tecnología, en equipamiento, en vehículos, en armamento, pero no hubo política de continuidad. A pesar de haber proyectos, a pesar de haber dinero, lo que no hay es capacidad de gestión, esa conexión, ese entendimiento que debe tener el funcionario de continuar con aquello que se venía haciendo de atrás para seguir cerrando brechas. Y esa parálisis, sin la menor duda, detuvo un proyecto, un intento de reforma, diría, y hoy estamos con una policía bastante desmejorada en términos materiales, logísticos, en términos de imagen y en términos de espíritu también. De manera tal que hay que hacer una reforma sin la menor duda, sin que eso signifique despido de centenares de efectivos policiales, como ya, por ejemplo, en estos días se señala que podría haber. Sí, lamentablemente la política que se inició en 2012 pues no ha tenido continuidad. Hemos visto desde el periodo de Pedro Pablo Kuczynski hasta la fecha una crisis política que ha afectado directamente en las políticas públicas en el Perú, entre ellas las de la reforma de la Policía Nacional, ¿no? Ahora, los resultados los vemos hoy. Hoy, a la fecha, en los últimos 12 meses, por ejemplo, en los sindicatos se han asesinado a 22 líderes sindicales en los últimos meses, entre ellos nada menos que el secretario general de Construcción Civil. ¿Cómo así las mafias se han infiltrado en los sindicatos, concretamente en Construcción Civil? ¿Qué ha pasado, Carlos? Cuéntanos. Sí, efectivamente es un proceso que viene de muy atrás. Ya cuando empieza en el Perú el ciclo económico que hemos denominado el boom de la construcción a partir del 2003, 2004, empiezan a haber algunas disputas en el sector, primero entre trabajadores que buscan empleo. La actividad de construcción, por distintas razones, entre ellas su negociación colectiva por rama, ofrece salarios más o menos atractivos para los trabajadores y al mismo tiempo es una actividad donde hay empresas con recursos económicos importantes. Y entonces hay una disputa por el acceso al empleo. Pero luego esto fue visto por algunos delincuentes que habían salido de los centros penitenciarios y bajo una normativa que daba algunos incentivos para reincorporarlos, que no fue bien utilizada, ingresan a las obras de construcción y empiezan a extorsionar a algunas empresas medianas. Luego, estos delincuentes entienden que ahí hay una actividad lucrativa, se organizan y viene otra etapa en donde para poder operar con mayor capacidad e inmunidad, conforman pseudosindicatos. Conforman pseudosindicatos también aprovechando un vacío, una normativa que permite un registro sindical automático sin una fiscalización previa, en este caso específico, y entonces estos pseudosindicatos ya van a empezar a extorsionar tanto a las empresas como a los trabajadores, ¿no? Efectivamente, cuando todo esto sigue creciendo y se va extendiendo principalmente en el norte, en las obras más grandes, esta situación encuentra un obstáculo en los sindicatos reales, en los sindicatos verdaderos que están organizados en la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú,
que tiene precisamente su local institucional ahí en La Victoria, en el Jirón Cangallo, y los sindicatos se enfrentan a las mafias para defender a los trabajadores. Y ahí ocurre entonces, desde el 2011 aproximadamente, un conjunto de asesinatos selectivos contra dirigentes sindicales en todo el territorio nacional, y eso ha sido, pues, efectivamente un problema muy serio para la organización sindical, ¿no? En algunos lugares se ha asesinado al secretario general, al secretario de organización, al secretario de defensa, descabezando la estructura orgánica sindical. El último asesinato del secretario general del sindicato de Lima y Balnearios es uno de los hechos más importantes, porque es el sindicato más grande de construcción civil en Lima, y es uno que está disputando contra esas mafias los derechos laborales, la seguridad de los trabajadores en buena parte de Lima, especialmente en San Juan del Lurigancho, en el Cono Norte. Bueno, esto refleja realmente que estamos en tierra de nadie, ¿no? Porque, a ver, ¿qué se ha hecho frente a este último asesinato? ¿Hay una investigación en curso? ¿Qué está pasando, no? Ahora, yo quiero retomar lo que usted decía, señor Pedraza, respecto a que no hay una continuidad, no ha habido una continuidad en las reformas de las políticas públicas, en fin, y básicamente por un tema de crisis política, de crisis de gobernabilidad y de corrupción. Ahora, ¿cómo se puede poner orden cuando las principales instituciones de nuestro país también están copadas por mafias? Tremendo tema, Verónica, porque en efecto, las mafias hoy están escalando no solamente en el ámbito privado, sino en el ámbito público. Es incontestable que en nuestro país existe mucha economía ilegal que manejan ingentes cantidades de recursos. Me refiero a todo aquello que se genera desde el narcotráfico, de la minería ilegal, la trata de personas, la extorsión. Yo creo que estamos en un tiempo en el que las economías ilegales van gobernando sectores muy importantes en nuestro país. La pesca negra. Además, líderes o personas vinculados a las economías ilegales, aparentemente con representantes en el Ejecutivo, en el Congreso, que ciertamente trabajan en línea de fortalecer o cerrar espacios que permitan el combate de sus aspectos. Se calcula que en nuestro país 6.500 millones de dólares es lo que mueve la economía ilegal, es decir, poco más del 3% del PBI, una cifra realmente enorme. Y frente a un fenómeno así, lo que lamentablemente tenemos es una policía un poco adormilada, que no tiene recursos, señala, yo creo que sí tiene. Lo que no tiene es liderazgo, lo que no tiene es motivación, no tiene conducción política que la mueva, que le dé un abrazo, que le dé herramientas también y que consecuentemente logre que esta situación pueda ir en reversión. El drama del país es que si no se continúan con la implementación de mayores elementos para la policía, más personal, infraestructura, equipamiento, no vamos a poder avanzar nada y la delincuencia extranjera ha venido a sentarse, está lotizando el país. Hoy se extorsiona ya no al empresario, se extorsiona al vendedor ambulante, al lavador de carros, al parqueador, porque esas economías pequeñitas pero masivas generan sin duda ingentes cantidades de dinero. El drama, con esto termino, es que estamos enfrentando estos fenómenos delictivos que han existido pero que hoy están intensos con políticas policiales ordinarias, cuando de lo que se necesita son de acciones excepcionales, inteligencia y luego intervención excepcional. Lamentablemente eso no estamos viendo ahora. Sí, lamentable. Y bueno, como usted dice, las economías ilegales han tomado prácticamente muchas áreas y las más importantes de nuestro país, ¿no? Con lobistas en el Congreso, en el Ejecutivo y en diferentes organizaciones, instituciones del Estado. Ahora,
Acaba del Congreso, a propósito de ello, aprobar la nueva ley del crimen organizado. ¿A quién beneficia realmente esta ley, Carlos? Bueno, como lo han señalado, lo señaló Wilfredo y tú, efectivamente estamos en un momento bastante álgido, bastante difícil en la historia social y política de nuestro país, en donde grupos con intereses particulares, ya no ni siquiera intereses privados, en fin, que uno puede entender dentro de la economía, hay distintos intereses. Aquí ya son intereses completamente particulares, específicos, gente que va al Congreso para legislar para su propio bien, para su bolsillo y el de sus más cercanos colaboradores, y efectivamente en una sociedad en donde todas las instituciones son transgredidas, ¿no? Sistemáticamente, las instituciones no contienen a los ciudadanos, como dice el sociólogo Martuchelli, la política también. Y entonces la política se ha desvirtuado, se ha convertido en un negocio más, que coexiste con lo ilegal. Y entonces, claro, estos grupos políticos, que algunos también analistas en verdad van a decir, son grupos delincuenciales en la política, están realizando todo lo que es necesario para mantener sus actividades en la más absoluta impunidad. Entonces, aquí hay un sector que ya ni siquiera esta idea o sea, no se trata solamente pues de una derecha, sino se trata pues de una descomposición política de cualquier ideología en donde en el más absoluto pragmatismo se dedican básicamente a sus intereses económicos y a tratar de encontrar la manera de seguir haciendo negocios ilícitos a costa de todos los ciudadanos, ¿no? Sí, lamentablemente hay una descomposición política donde acá ya no estamos hablando de derechas o izquierdas, ¿no? Es una descomposición total. Ahora, frente a ello, ¿qué le queda a la ciudadanía, señor Pedraza? ¿Qué medidas se deberían tomar urgentes para que esto no siga en escalada? Sí, no le escuchamos, está sin volumen. Sí, un breve comentario sobre el tema señalado por Carlos y la ley de crimen organizado. Yo tengo una doble lectura, porque de un lado, sin duda, hoy hay más exigencias para la calificación de que es crimen organizado, y de otro lado, aparentemente eso empuja la impunidad. Yo creo que en nuestro país, lamentablemente, se ha venido mal usando el concepto de crimen organizado. Cuando en el 2013 yo participé en el proyecto de esa ley, se discutía qué era crimen organizado e invitamos a muchísimas personas, expertos de países de fuera, Estados Unidos, por ejemplo. Ellos decían que crimen organizado era una ley importante, pero que estaba orientada a combatir unas 40 organizaciones aproximadamente. Cuando ese tema se trasladó al Perú, aquí hablaron como de 200.000 organizaciones, para el asombro de esos expertos internacionales. Entonces, claro, aquí es suficiente que hayan 3 personas, PPK, su secretaria y su chofer, para que esto sea crimen organizado. Y lo que estamos viendo entonces hoy son intentos de restricción del concepto a partir del uso excesivo de ese mecanismo. Yo creo que nuestras autoridades tienen que poner una cuota de racionalidad, no de impunidad, pero sí de racionalidad en la aplicación de esos mecanismos excepcionales. Voy con la respuesta a su tema final. ¿Qué hay que hacer? Yo creo que el tema es muy complejo. Si no logramos sentarnos y establecer planes de corto, mediano y largo plazo para que al margen de quien esté en el Ejecutivo se pueda implementar medidas, vamos a ir tal cual estamos hoy, de tumbo en tumbo. La introducción de estos temas como política nacional no ha sido suficiente. De hecho, existen planes de carácter nacional. Lo que no hay es un compromiso de implementarlo. Cada quien llega
intenta refundar la nación, y ese es el principal drama. Es decir, ¿qué habría que hacer? Yo diría sentarse para asumir compromisos con los partidos políticos, con líderes de opinión, con especialistas, para identificar líneas bastante claras y comprometerse a que quien asuma la función del Ejecutivo, por ejemplo, después del 2026, pueda implementar esas acciones sin importar quién esté. Bueno, ese es el deber ser, ¿no? Pero de ahí a que se cumpla, cuando vemos que todos los partidos que están, por ejemplo, representados en el Congreso tienen su agenda propia, ¿qué alternativa le queda a la población frente a ello? Carlos, ¿tú qué crees? Sí, es un tema complejo y efectivamente hay como distintos órdenes de acciones que podemos desarrollar o que podemos plantear, imaginar, ¿no es cierto? Desde cosas muy, muy concretas y prácticas como lo que se está señalando de pensar en políticas, pero tal vez dando un paso atrás para mirar esto desde más lejos, ¿no es cierto? Toda esta situación que vivimos, esta suerte de imagen de desgobierno, de ley de la selva que nos rige a todos, de alguna manera lo que nos dice es que la relación entre el Estado y la sociedad está pues realmente en discusión, hay un quiebre allí en esa relación, ¿no? Una expresión de esto es precisamente cómo entendemos el rol de la policía, ¿no? Cómo entendemos el rol de la policía en la sociedad. Y una institución que es importante en toda sociedad democrática, como es la fuerza policial, cuyo sentido es el de brindar protección a los ciudadanos, a lo largo de la historia nuestra, la historia más contemporánea, ha sido básicamente utilizada como un instrumento de represión, de sanción, de persecución, muchas veces contra la sociedad en general, ¿no? Y en los últimos años como un instrumento de persecución política, ¿no? Donde se desarrolla entonces seguimientos, reglajes a opositores, disidentes, a personas que tienen distintas ideas, ¿no? Y entonces hay que volver a pensar cuál es el rol de la policía, porque esta instrumentalización de esta institución lo que ha hecho es pues pervertirla y es imprescindible volver a pensar cuál es su rol y a partir de allí diseñar efectivamente una reforma radical de la institución policial. Y recomponer este vínculo entre el Estado y la sociedad supone un nuevo pacto. Entonces, efectivamente, hay temas que hay que discutir, ¿no? Hay temas que hay que discutir acerca de la economía. La economía ilegal se ha extendido también bajo esta idea que teníamos hace 30 años de que los mercados se regulan solos, de que no debe de haber fiscalización desde el Estado, de que los actores pueden acomodar sus intereses privados y que eso va a producir bienestar común. Y hoy día todo el mundo, y nosotros también, sabemos que eso no funciona, no ha funcionado. Tenemos que darnos la oportunidad de repensar el pacto social, ¿no? Y no como lo está haciendo el Congreso, que en la práctica está cambiando la Constitución a su modo, a su interés, y no a través de un debate ciudadano, una discusión ciudadana, ¿no? Estas son solamente percepciones acerca de un problema que es efectivamente complejo y como tal requiere también respuestas más complejas, ¿no? Así es. Bueno, última pregunta porque ya estamos contra el tiempo, señor Pedraza. Mientras que se recompone la policía, como bien mencionaba Carlos Mejía, ¿usted está de acuerdo con los pedidos de algunos sectores de empresarios e incluso de sindicatos que salgan las Fuerzas Armadas a las calles? Su audio. Creo que no. Se trata de una medida totalmente simbólica. De hecho, las emergencias en el Callao nunca funcionaron. Hoy está ocurriendo en Trujillo, en Patás, Fuerzas Armadas en Patás por la emergencia, igual se sigue derribando torres. Creo que lo que hay que hacer es fortalecer a la policía.
Las Fuerzas Armadas puede prestar un poco de logística, pero no veo qué más podría hacer. La inteligencia es de la policía, tiene expertise, mejor la policía sin duda. Las armas largas no tienen ningún efecto para la lucha contra la delincuencia, de manera tal que es un simbolismo al cual se recurre siempre, pero que desde mi punto de vista tiene nulo efecto. Bueno, muchísimas gracias a ambos, Wilfredo Pedraza y Carlos Mejía, por estar en el programa. Espero tenerlos en alguna otra ocasión. Muchas gracias, Verónica. Carlos, buen día. Muchas gracias también. Buen día. Buen día, buen día. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en una próxima edición del programa Nuestra América en Disputa. Chao.